es un pequeño tutorial en el cual nosotros les explicaremos las funciones par e impar, como a continuación se presentan. 3. Como primer punto les explicaré la función par, que dice que una función f es una función par si para toda x en el dominio de f se cumple que f de x es igual a f de menos x. O sea, una función es par si al sustituir el valor de la variable x por menos x se obtiene el mismo resultado. A continuación les daremos un ejemplo de esta función par. si la función f de x es igual a x a la cuarta menos 4x cuadrada. Bueno, como aquí nos dice la función f de x es igual a f de menos x, entonces vamos a sacar un resultado que sería f de menos x es igual, como estamos sustituyendo x por menos x, entonces pondremos menos x a la cuarta menos 4, sustituimos x por menos x al cuadrado. Entonces esto nos dice que f de menos x es igual a, como estamos aumentando la potencia, entonces es menos x por menos x por menos x por menos x, en el cual x por x más por menos da un signo positivo, pero más por menos da un signo negativo, en el cual menos por menos da un signo positivo. Entonces nos viene dando el resultado de x a la cuarta potencia. Seguimos con algo que dice que es menos, pero aquí también nos trae un exponente que se eleva al cuadrado, que nos dice que menos x por menos x. Entonces negativo con negativo nos sale un positivo, que sería, nos sale un positivo que es x cuadrada, pero como menos por menos da más, entonces nos dice que es menos 4x, porque aquí ya sustituimos y nos sale un de que es positivo. Entonces nos dice que f de menos x es igual a x a la cuarta potencia menos 4x cuadrada. ¿Cómo podemos comprobar esto? Con la misma fórmula que vimos al principio, que es f de x que es igual a f de menos x. Aquí sustituimos valores. F de x que nos dice que es igual a x cuarta menos 4x cuadrada, y f de menos x también es igual a x a la cuarta menos 4x cuadrada. Entonces, como podemos ver que en la fórmula que vimos al principio salen los mismos resultados, entonces esto nos quiere decir que esta función es par. 3. Por otro lado, les explicaremos las funciones impar, que a continuación se les presentarán. 3. Que nos dice que una función f es una función en par si para toda x en el dominio de f se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. O sea, una función es impar si al sustituir el valor de la variable independiente x por menos x se obtiene el valor simétrico de la función. A continuación les daremos un ejemplo de esta función impar. 3. Señala si la función f de x es igual a menos 6x
más 2x al cubo. Cuatro, tres. La función f de x es igual a menos 6x más 2x al cubo. Para resolver este problema se lleva a cabo la sustitución. Menos fx entre paréntesis menos x más 2x al cubo. Para sustituir este valor se relaciona más menos por menos es igual a 6x. Más por menos es menos 2x al cubo. Para hacer la comprobación que esto es un valor impar, se hace lo siguiente: f de menos x es igual a menos f de x. Al sustituir el valor de menos x es el valor de menos 6x menos 2x al cubo. Y el valor de menos f es el valor de fx, que nos dice menos entre paréntesis 6x más 2x al cubo. Para resolver esta ecuación nos dice que 6x de menos por más da más de 6x menos 2x al cubo. Y aquí, al resolver esta ecuación nos da menos por menos nos da más 6x menos por más nos da menos a 2x al cubo. 1. Con esto se concluye que la función es impar, ya que con esto podemos identificar que el exponente no es una función par. Bueno, compañeros, gracias por su atención y el que le interesó nuestro tutorial. Muchas gracias a todos.